Amén. Entonces, seguimos aquí. Entonces, podemos ver, hermano, en el otro video que hice, podemos ver y notar que había una manifestación espiritual. Esa manifestación espiritual no se registra en la Biblia como nosotros la hemos vivido o experimentado. Incluso en la historia cristiana no hay una evidencia todavía, no hay una evidencia. Porque una cosa es que quizá hayan predicadores que testifican, como yo he escuchado algunos en las redes, por ahí hay personas que testifican y dicen que fueron a un país y que el Espíritu Santo lo usó hablando en ese idioma de ese país sin ellos saber hablar en ese idioma. Yo todavía no he visto esa manifestación espiritual en todos los años que tengo de cristiano, y si alguien que ve el video lo ha visto y me puede decir que lo busque en algún canal de YouTube, en alguna plataforma, en alguna página de algún ministro, si alguien lo ve, amén, si alguien dice eso, por eso es que los testimonios, que cuando usted no tenga un testimonio que lo pueda sustentar, no lo diga. ¿Por qué? Porque si usted lo dice y no tiene una evidencia, la gente lo cree si quiere. Entonces, la manifestación del don de lenguas, de hablar en lenguas de otros idiomas, de lo que pasó en aquel entonces, fue una manifestación del Espíritu Santo conforme a la necesidad que había en el momento. Yo quiero que usted entienda que cuando usted va a un país, usted como predicador va a Estados Unidos, si usted no sabe hablar inglés, a usted le ponen un traductor para predicar. Y hay muchos ministros que tú lo ves, que ellos no saben hablar inglés, o van a Inglaterra, van a Alemania, van a los países europeos, y cuando no saben hablar en ese idioma, le ponen un traductor para que le traduzca. Todavía yo no he visto una persona, al menos que no sea una persona que sea bilingüe, que ya haya hecho un curso previo, lo haya estudiado, se mude en los países y aprenda el idioma, predicar en otro idioma. No he visto una persona que sea neto de un idioma, que nunca haya escuchado un idioma y vaya a otro país y predique en ese idioma. No he visto eso. Entonces usted como persona, para usted refutar una palabra, usted primeramente tiene que tener una evidencia de lo que usted está diciendo. Yo no te puedo decir, no, el Espíritu Santo no puede hacer tal cosa, o lo que el Espíritu Santo hace, Él lo hace de tal manera, cuando yo mismo como persona no puedo manifestar eso que estoy diciendo. No sé si usted me está entendiendo. Quiero que me entienda ahí. Cuando usted oiga a una gente diciéndole, no, eso de hablar lengua es antibíblico, gente mentirosa, hermano. Yo conozco personas que son amigos míos, que hay videos de ellos en las redes y hay videos rodando de ellos hablando en lengua, que yo lo he visto predicando y lo he visto hablando en lengua, y ahora tú lo ves que quieren unirse, hermano, a todos los disparates que suben en las redes, porque hay una cosa que la gente se deja llevar por todo viento de doctrina. Y hay gente que desde que ven 2 o 3 gente que estudian un chin de teología y empiezan a hablar cosas, y una vez también ellos, cuando no tienen fundamento de Dios, se dejan arrastrar por esas cosas. Y yo he visto gente, hermano, que han salido de estos movimientos, que se han criado hablando lengua, que se han criado sacudiéndose, que fueron llenos del Espíritu Santo en un tiempo, que Dios lo usaba, que ahora están, hermanos, vuelto un etcétera y vuelto un disparate, hablando cosas. Gente frustrado, con ministerio frustrado, que no tuvieron éxito por su forma de ser en su ministerio, que estaban llenos de ego, que lo que andaban era buscando aplausos de la gente, que lo que querían era protagonismo. Gente, hermano, que se dejaron ministrar del diablo, y hoy en día están predicando con un espíritu de rol y siguiendo toda esa doctrina rara y hablando en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Gente que tumbaban a la gente, ahora dicen que no, que eso no es de Dios. Gente que hablaban en lengua, ahora dicen que no, que eso no es de Dios. Gente que crecieron en iglesia, donde todos los días se practican esas cosas, crecieron ayunando, crecieron guardándose, crecieron consagrándose, y hoy en día hablan en contra de esas cosas. Entonces, hermano, hay que saber que hay un desorden
Yo estoy de acuerdo que hay un desorden dentro del pueblo de Dios, que hay muchísimos demonios dentro de la iglesia, que hay muchísimos pastores, líderes, evangelistas, ministros, endemoniados, predicando cosas antibíblicas y haciendo cosas. Pero el Espíritu Santo es real, es bíblico, tiene todas las enseñanzas ahí, se manifiesta como Él dice que se manifiesta, hace lo que Él dice que Él hace y es como Él dice que es. No podemos, hermano, dejarnos ministrar la mente de todo el que venga hablando cosas sin un fundamento, de que con un conocimiento. Hay que tener cuidado con ese conocimiento y esa ciencia. La Biblia dice que en los postreros días se levantarán hombres engañadores y vendrán con una ciencia terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué la Biblia habla de que es una ciencia terrenal, animal y diabólica y la divide en tres partes? Primeramente terrenal, porque no se sujeta al orden divino del cielo. El evangelio, hermano, el misterio, por eso la Biblia dice que a nosotros se nos fue dado el misterio de la revelación del evangelio por el poder del Espíritu Santo, porque esto no es algo terrenal, no tiene que ver con nada terrenal. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, eso lo dice la Biblia. Nosotros, aunque militamos en la carne, no andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Escuche lo que dice las Escrituras. No se deje de llevar de gente que sacan una cosa de la Biblia para meter otra y quieren interpretar la Biblia conforme a su concupiscencia. La Biblia habla de que nosotros, aunque somos personas carnales, que tenemos un cuerpo de carne, que necesitamos este cuerpo para respirar, para sustentarnos. Somos entes espirituales, dotados de dones y características espirituales dadas por Dios para edificación de la iglesia y para la edificación de nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Para el crecimiento de nosotros mismos. Por eso la Biblia dice escudriñar los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios y que distorsionan lo que es el orden divino, pero el orden divino está en la Biblia. Gloria al nombre de Cristo. Vámonos a ver, a identificar, hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente dice no, que la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Ok, cuando la Biblia habla de su fruto lo conoceréis, no está hablando del don de Dios. Una cosa es el don de Dios y otra cosa es el fruto del Espíritu. Cuando la Biblia habla del fruto, que es uno, cuando la Biblia habla del Espíritu, en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 26, dice que el fruto del Espíritu es paz, templanza, mansedumbre, benignidad, fe, bondad, amor, mansedumbre, paciencia. Dice, amén, un montón de cosas. Vamos a buscarlo, hermano, porque me gusta ir a la palabra para poder sustentar lo que digo. Gálatas, capítulo 5, 22. 5, 22. Vamos a hablar por qué Pablo, hermano, léalo siempre la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, no lea nada más un versículo. Lea el contexto completo para que usted se dé cuenta de qué está hablando el escritor. No haga doctrina de un versículo. Eso es antibíblico y eso es lo que hace el diablo dentro de la iglesia. Eso es lo que tiene al pueblo de Dios tan distorsionado de la verdad. Escúcheme, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, pero más arriba detalla cuál es el fruto de la carne, cuáles son los frutos de la carne. Entonces Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que han sido crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo está hablando a una iglesia que había conocido la verdad, pero se había extraviado de la verdad y había comenzado a hacer cosas que no iban conforme al Espíritu. Entonces Pablo, cuando habla con los Gálatas, que era una iglesia carnal, ya que se fue del espiritual y se metió en un sistema religioso, que es lo que vemos hoy en día. ¿Qué pasó con la iglesia de Jesucristo? Bueno, la iglesia de Jesucristo se le predicó el evangelio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Y se le enseñó el evangelio de Jesucristo. Pero
¿qué hizo la iglesia? Que la iglesia se contaminó, se corrompió y entraron en un sistema religioso y comenzó a la carne a manifestarse. Y ahí comenzaron las contiendas, los celos, la envidia, los pleitos, las divisiones. Por eso es que hoy en día la Biblia dice que donde hay pleito, división, contienda, ira, no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es contrario a estas manifestaciones. Entonces, cuando la Biblia habla de fruto del Espíritu, está hablando de la característica que tiene que tener un creyente cuando recibe el Espíritu, cuando el Espíritu llega a tu vida. No está hablando del don, son cosas que están muy diferentes. Una cosa es lo que yo soy como persona después que Cristo llega a mi vida. Eso es fruto. Por eso la Biblia dice que todo árbol que no dé fruto, buen fruto, será cortado. Cuando habla de buen fruto no está hablando de obra. No está diciendo que usted predique, que usted evangelice, que usted pastoree, que usted cante, que usted vaya a la cárcel. No está hablando de obra. Porque la Biblia dice que la salvación no es por dádiva humana, sino que es un don de Dios. Dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pero aunque no sea por obra, hay una obra del Espíritu Santo que debe ser evidenciada en la vida del creyente. No es la obra que tú haces dentro de la iglesia, es la obra de transformación interna que el Espíritu hace en ti, que te identifica como creyente y que sale a relucir el fruto del Espíritu Santo que está dentro de ti, que es lo que Pablo habla en Gálatas 5:22. Entonces debemos de entender que aunque no hay una obra que me haga salvo, hay un fruto que se convierte en obra. Que cuando tú tienes ese fruto, tú comienzas a caminar conforme a ese fruto que tú tienes. Porque el que tiene amor, el que tiene templanza, el que tiene mansedumbre, el que tiene paciencia, el que tiene fe, camina de una manera diferente al que tiene ira, al que tiene celo, al que tiene pleito, al que tiene contienda, al que tiene codicia, al que tiene rencor, al que tiene ira, porque son manifestaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente a ti, a la gente del mundo? No es la obra ni el don del Espíritu, porque la Biblia dice que los irrevocables son de los dones y el llamamiento santo. La Biblia lo que dice es que el don de Dios es irrevocable, que una vez tú entraste al plano espiritual, no importa si tú tienes fruto o no, escúchame bien, no importa si tú tienes frutos o no, el don de Dios puede operar en ti, porque tú estás en el plano espiritual donde tú te estás consagrando para Dios. Porque recuerde que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no se manifiesta en la vida del creyente de una forma espontánea, sino de una forma gradual. El Espíritu Santo se cultiva, y eso es lo que dice la Biblia. Usted cultiva el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú eres nuevo creyente, la Biblia dice que Dios te entrega las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, la palabra arras en la traducción actual significa anticipo, significa adelanto. Dios te da una pizca de su Santo Espíritu, que fue lo que pasó en el estruendo, cuando leímos. Ve el otro video para que vaya teniendo la secuencia. Cuando leímos en el libro de Hechos que primero ellos recibieron los dones del Espíritu, el don de lengua. Dice que se les fue repartido don de lengua, donde estaban ellos sentados. Vaya y lea la Biblia. Y después fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Dios primero te da dones. Desde que tú entras a la iglesia, Dios te da dones. Y esos dones tú tienes que desarrollarlos, cultivarlos. Por eso la Biblia nos da tantas enseñanzas para entender cómo es que debemos, el uso que le debemos de dar a las cosas de Dios, cómo es que se sirve a Dios, cómo es que se dirige una iglesia, cómo es que se dirige un servicio, cuáles son las cosas que el Espíritu Santo manifiesta en la iglesia, cómo se debe manifestar, cómo nos debemos dirigir, el que profetiza, cómo debe profetizar, el que habla en lengua, cómo debe hablar, el que enseña, cómo debe de enseñar. Hay un desorden porque hay un montón de demonios y de espíritus que se meten dentro de la que se han metido en las iglesias y han distorsionado el orden bíblico, pero sí hay un orden establecido en la Biblia que si nosotros queremos
buscar el orden bíblico para hacer las cosas, podemos tener resultados. Entonces, ya tenemos claro que el fruto del Espíritu Santo y que la obra del Espíritu Santo son cosas muy diferentes. Amén. Pero todas vienen, ¿por qué? Por un mismo Espíritu. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Y vamos a leer hasta el 20. Primera de Corintios. Vamos a ver qué dice acerca de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, hermano. Capítulo 12. Primera de Corintios. Y nos vamos a mantener ahí en los Corintios. Porque en los Corintios fue donde se dio, donde Pablo dio una de las revelaciones. Aleluya. Oh, mira, esta Biblia no aparece Primera de Corintios. Primera de Corintios no aparece. Gloria al Eterno. Ok, vamos aquí. Primera de Corintios 12, del 1 al 20. Miren, dice: no quiero, hermanos, escuche esto. Esto está poderoso lo que voy a decir ahora. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Usted no puede ignorar acerca del don espiritual. No ignore eso, hermano. Cuando usted escuche mensajes de gente hablando en contra de los dones espirituales, una cosa es que usted denuncie el desorden que hay. Y otra cosa es que usted ignore que Dios tiene dones. Y que Dios le dio dones a la iglesia. Y que hay hombres y mujeres de Dios que tienen dones espirituales para manifestar a Dios. Y que el reino de los cielos camina por los dones. Porque por los dones es que la gente cree en Dios y cree en el poder que Dios ha delegado a la iglesia. Y Dios no es un loco viejo que va a tener una iglesia estática. Normalmente la gente que habla y cuestiona los dones son personas que no tienen dones. Usted no me entendió esa parte. Son personas que no manifiestan a Dios y que viven una vida pasiva, tranquila, sin oración, sin ayuno, sin consagración, porque hay líneas. Hermano, hay líneas que quieren sacar la realidad bíblica para meter un evangelio más light, más fuera de la realidad espiritual. Entonces, si usted no quiere orar, si usted no puede orar por una persona que está endemoniado, si usted no le dio la capacidad de hablar en lengua, si usted no le dio la capacidad de pararse en un escenario y predicar a la multitud, de hablar en lengua, sacudir a la gente, tumbarlo por el suelo, no cuestione eso. No hable en contra de lo que usted no sabe. Porque usted no es Dios. Por eso fue que los fariseos cayeron en maldición cuando empezaron a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, porque estaban hablando de cosas que desconocían, cosas que no se le habían revelado, cosas que no se le habían manifestado. A usted no tiene que habérsele revelado todos los misterios. La Biblia dice que las cosas terrenales son manifiestas para nosotros y las cosas ocultas para Dios son ocultas. Es decir, hay cosas que si Dios no te las revela, deje de estar hablando. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es que escudriña lo más profundo de Dios y se lo da a revelar a quien Él quiere. Si a usted no se le reveló, usted se quieto y deje el que está ministrando en base a una revelación que tuvo, que Dios lo llamará a cuenta si fue Dios o no fue Dios. Si usted no tiene un sustento bíblico exacto para justificar una enseñanza, no la dé. Entonces, no ignore el don de Dios. Sabe que cuando eran gentiles se extraviaba llevándose como llevaba a ídolos mudos. Cuando usted era impío, usted creía en todo lo que el diablo le ponía. Entonces ahora, mi hermano, hay un reguero de personas que son cristianos y quieren estar juzgando todo lo que pasa dentro del pueblo cristiano. Usted no puede, hermano, estar juzgando lo que usted ignora, lo que para usted es ignorancia. Simplemente usted es ignorante en ese punto. No juzgue lo que usted no sabe. Amén. Y dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche bien. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado
por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otra interpretación de lenguas. Escúcheme bien, mire, vamos a hacer una pausa. Voy a seguir leyendo, pero vamos a hacer una pausa. ¿Por qué usted no puede costear la operación del Espíritu Santo? La Biblia dice, y divide en tres. Dice que a uno se le fue dada los dones. Dice, pero todos, dice que hay diversidad de operaciones, de dones, amén, y de manifestaciones. Operaciones, dones y manifestaciones. ¿Qué son dones? Bueno, los dones son regalos, amén, que Dios le entrega a la iglesia, a los creyentes. Esos son dones, regalos que Dios te entrega a ti, pero para un propósito, para bendición de tú mismo, porque tú te edificas a través de los dones que Dios te da, pero tú también edificas a otros. Y los dones son lo que hacen que el reino de Dios siga caminando. Amén. Usted llega hoy, llega del mundo, usted no sabe nada del sistema cristiano, pero cuando usted recibe el Espíritu Santo te sella con un don y te dice, bueno, a ti yo te voy a dar un don de ciencia y tú vas a conocer los misterios de la Biblia y vas a descifrar la Biblia. A otro le dice, bueno, a ti yo te voy a dar el don de lengua. Cuando la Biblia dice aquí don de lengua y don de interpretación de lengua, no me está hablando a mí de un lenguaje terrenal, como dicen muchos que critican el don de lenguas. Porque si Dios me da un don de lenguas y me da un don de interpretación de lengua, no tiene que ser un lenguaje de idioma. Porque el Espíritu Santo lo que tiene que hacer, en vez de darme el don de lenguas espirituales y darme el don de interpretación, si se tratara de un idioma, la Biblia dijera, no, un don de hablar en otro lenguaje. Lo especificara. Cuando lo que pasa es que estamos ligando la palabra de Hechos, de cuando Dios le dio para que hablasen en otras lenguas, en idioma, lo estamos ligando con el don de lenguas espirituales que habla aquí, que son cosas diferentes. Entonces, una cosa es el lenguaje, que el Espíritu Santo tiene el poder para ponerte a hablar idiomas, y otra cosa es que el Espíritu Santo tiene el poder para ponerte a hablar en otra lengua, para ponerte a balbucear, para ponerte a hablar cosas que tú desconoces. Porque la Biblia dice que el que habla lengua habla misterio con Dios. Y se supone que Dios no habla ni en chino, ni Dios no habla en Shanakaikama. Dios no habla ni en árabe, ni en hebreo, ni en ningún otro idioma. Los idiomas son de la gente, de nosotros en esta tierra. Y el Espíritu Santo ya no necesita llenarte del poder del Espíritu Santo y ponerte a hablar en idioma, porque el Espíritu Santo está derramado en todos los países. En China hay gente que habla chino que son cristianos. Dios no necesita que tú, porque ¿quién eres tú? Llenate a ti y date, aunque Dios si quiere lo hace, pero Dios no lo necesita. Porque tú puedes ir a un instituto y estudiar inglés. Pero en Estados Unidos hay gente que habla en inglés. Pero también tú puedes agarrar, y si tú vas a Estados Unidos a dar un mensaje, tú puedes agarrar un traductor y te puede traducir. ¿Por qué yo necesito un don de interpretación de lengua si hay gente que puede interpretarme? Si yo hablo en español y estoy predicando en español, aunque ellos no sean españoles. Hay gente que son como ignorantes, hermano, y poco inteligentes. Quieren hacerse sabios en su propia opinión y quedan como brutos delante de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios necesita interpretación de lengua? Si yo puedo buscar un intérprete humano que me interprete lo que yo estoy hablando en español, me lo traduzca en inglés. ¿Para qué Dios necesita que venga un don del cielo? ¿Por qué tengo yo que hablar en otras lenguas con Dios? ¿Por qué tengo yo que hablar en inglés con Dios? ¿Por qué mi espíritu tiene que interactuar con el Espíritu de Dios en un lenguaje que no sea el español? ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios entiende todos los idiomas.
¿Cuál es el misterio? Hay un misterio en el don de lengua. Y la Biblia lo registra. Es un misterio. El que habla en lenguas habla misterios con Dios. Misterio. Cosas, misterio. Cuando la Biblia dice misterio, es algo que no es para que lo interprete alguien que no tenga también un don de interpretación, porque son misterios. Son cosas ocultas. Por eso la Biblia dice que el que habla en lengua en la congregación, dice que es mejor que hable lenguas humanas. Si la Biblia está hablando de que hable lenguas humanas, es porque hay una lengua que no es humana. Cuando se manifiesta el don de lengua, hay que saber interpretar la Biblia, hermano. Pablo está diciendo, si ustedes ven que vienen personas que no son creyentes a su iglesia, es mejor que ustedes hablen una palabra con entendimiento y no 1000 sin entendimiento. Porque el que está ahí no se está edificando. Pablo lo que está es controlando el desorden de hablar en lengua que tenemos. Que damos un mensaje y hablamos más lengua que lo que predicamos. Que damos un mensaje y hablamos más lengua que lo que hablamos, que lo que le decimos a la gente. Que queremos impresionar, que manipulamos la lengua, que copiamos lengua, que hay una lengua de demonio. Claro, yo lo sé, es verdad. Pero hay un don de lenguas espirituales, angelicales, que la Biblia lo registra. Y está ahí escrito. Y eso no solamente está escrito, sino que se manifiesta en los creyentes y en la gente que le han servido a Dios. Hay personas que han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, que han salido hablando en lengua en el momento que se bautizaron, que hoy están predicando de que no, que eso es antibíblico. Hermano, el Señor reprenda al diablo, usted está lleno de demonios. El hecho que usted se haya desconectado de Dios no quiere decir que Dios no haga conforme a como Él quiere. Usted no puede juzgar a Dios por lo que usted siente de Dios, o por la experiencia que usted ha vivido. Porque hay cosas en la Biblia, hermano, que a mí no me han pasado. Yo nunca he hablado en otro idioma. Pero yo no puedo decir que Dios no puede usar a una gente hablando en otro idioma. El hecho de que yo no haya para un paralítico, yo no puedo decir que Dios no usa gente en sanidad, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para eso. Dice que dio dones de sanidad, dio dones de revelación. Yo no puedo decir, no, ese hombre no tuvo una revelación de Dios. La Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo dio dones de revelación. Que a mí no se me haya revelado cosas, no quiere decir dicho que Dios no opere en esos niveles. Deje de encasillar a Dios a su mentalidad humana finita, chiquita. Que usted es un ser diminuto delante de Dios, del Dios Todopoderoso. Dele la gloria a Dios y reconozca su poderío. Déjese de estar pensando que lo que Dios es como usted piensa. Y extraviando a la gente. Entonces, vamos a ver qué dice. El 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, pero según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí es donde está el detalle, hermano. El Espíritu Santo hace como Él quiere, no como el hombre quiere, no como el hombre interpreta, no como el hombre piensa. La Biblia no dice no, y Dios hace como usted piensa, y Dios hace como usted quiere, y Dios hace como usted lo interpreta. Dios, usted no es Dios, yo no soy Dios. Yo no puedo pensar que Dios actúa como yo pienso. Por eso es que todavía yo tengo un pensamiento de algo. Yo tengo que ir a la Biblia a ver si lo que yo estoy pensando está basado en Dios. Porque a mí me ha agarrado muchísimo espíritu de error. Yo he estado en sectas religiosas. Yo me he dejado arrastrar por viento de doctrina. Yo he participado de cosas antibíblicas. Yo he predicado cosas antibíblicas. Yo he hecho cosas antibíblicas. Pero eso es por falta de inmadurez. Lo que me hace entender a mí que yo tengo el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo me ha ido moldeando y me ha ido abriendo los ojos
y me ha ido viendo las cosas que no son de Él y que no provienen de Él. Que yo haya participado o hecho cosas en un futuro o haya hecho opinado. Hay cosas en las redes, hermano, que usted va a ver de mí. Que quizás en ese tiempo que yo lo hice, yo no tenía el conocimiento y la madurez y la dimensión espiritual que tengo ahora. Y Dios no me la va a tomar por mal, por mi ignorancia, porque Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos y seamos transformados. Y la madurez de un hombre de Dios está en reconocer las cosas malas, porque usted no viene perfecto. Aquí nadie viene perfecto. Pedro, ese mismo Pedro que predicó y se le convirtieron 3,000 gente, en un momento dado, Pablo, que llegó último que Pedro, tuvo que reprenderlo porque estaba haciendo sesión de personas y se dejó usar del diablo para causar división. Bernabé, que fue un hombre también usado por Dios, también tuvo un conflicto con Pablo. Entonces, aún en los apóstoles tuvieron diferencia, porque hubieron cosas dentro de ellos que se manifestaron que no era conforme a la palabra. Por eso vemos que hubieron conflictos. Hubo un conflicto entre la circuncisión y la incircuncisión. El problema de la división en la iglesia viene desde el tiempo apostólico. Siempre hay una línea que piensa de una manera diferente y siempre hay un grupo de locos que tiene una sabiduría y un conocimiento diferente al otro. Entonces, el sistema cristiano, el desorden dentro del pueblo de Dios, en vez de disminuir, va a aumentar. Porque cada loco que sale con una nueva teoría. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de estar preparados para desmontar todo argumento del enemigo. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de la verdad. Aunque el diablo se levante y meta toda la herejía y toda la apostasía, siempre Dios va a levantar gente apegados a la verdad. Dios siempre va a levantar a alguien conforme a la verdad y lo va a procesar y el Espíritu Santo lo va a llenar, porque el reino de Dios no se va a detener hasta que Cristo no venga. Todavía hasta eso hay gente, hermano, que están diciendo por ahí que Cristo no viene, que eso es un mito. El Señor reprenda al diablo. Porque hay un reguero, hermano. Yo aquí mismo en Boca Chica, yo me he sorprendido con la cantidad de gente, aquí mismo en Boca Chica, que hasta yo conozco, que yo veo en las redes, hablando en contra del rato, de hablar en lengua, de la manifestación del Espíritu Santo, hermano. Gente que yo lo vi nacer y crecer en iglesia, hermano, RT, pentecostales, sana doctrina, que buscaban a Dios, que son hijos de pastores, que son crecidos y nacidos de evangelios, porque fueron y estudiaron teología, porque fueron y estudiaron, ahora son mesiánicos. Y hay unas líneas, hermano, que lo que están es sacando la esencia con la cual nosotros hemos creído. Aleluya. Entonces, dice que todos los dones, todos los ministerios, hermano, y todos los llamados, dice que son dados por un solo espíritu. Un solo espíritu. ¿A dónde quiero llegar con esto? El Espíritu Santo es un solo en la tierra, en el mundo, en el universo. La Biblia dice que desde el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y la Biblia dice que Él es la sabiduría, hablando en el libro de Eclesiastés. Dice que Él es la sabiduría, que Él estaba desde el principio. Amén, en Él. Porque el mismo Espíritu es el mismo Dios, creando todas las cosas y haciendo todas las cosas. Dios no es mucho espíritu repartido entre nosotros. Dios es un solo espíritu repartido entre varias gentes. Y Dios ha establecido un reino en la tierra, pero Dios opera a través de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús hizo, Jesús lo hizo en el poder del Espíritu y le delegó a la iglesia el Espíritu Santo. Y la iglesia, por ende, ha venido trascendiendo en el tiempo por esos mismos dones. Porque sin el poder del Espíritu Santo no hubiera iglesia. Cuando usted oiga gente que le habla en contra del hablar en lengua, del Espíritu Santo, de sacudirse, la Biblia dice, hermano, para esa gente que dicen que no, que eso de que de tú sacudiste, de que eso no es de Dios. Mire, yo no sé cómo hay gente que pueden sentir el Espíritu Santo y estar tranquilo. Eso es una. Porque el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder sobrenatural que viene a tu ser. Y tú lo sientes en tu carne. Por eso es que hay personas que cuando están al lado de alguien que ora espiritual, se engrifan. Hay gente, hermano, yo he visto gente que cuando yo estoy consagrado, que cuando yo salgo de ayunos, me ha pasado muchas veces, yo he llegado a lugares
Que hay personas que me han dicho, tu rostro está raro. Y mira cómo me engrifo. Hay algo en ti, a veces hasta sin tú hablarle. Hay veces que cuando tú hablas, se manifiesta algo en el entorno. Que la gente puede decir, wow, yo siento una presencia. Cuando tú ves que la gente, hasta lo impío, hermano, dicen, yo siento una presencia. Es porque hay algo espiritual que se está manifestando en el lugar, que tú cargas dentro y se está manifestando. Porque el Espíritu Santo, tú lo tienes dentro, pero el Espíritu Santo dice la Biblia que Él se manifiesta. Amén. Entonces, como Él se manifiesta, y cuando nosotros lo invocamos, Él se manifiesta, aunque está dentro de nosotros, Él se hace sentir. Y cuando Él se hace sentir, entonces a esa manifestación es que se le llama unción. Hay mucha gente que habla de cosas sin saber. A esa manifestación del Espíritu Santo en un lugar determinado, sea en un culto, sea en una campaña, sea en una reunión de 2 o 3, como dice la Biblia, sea en un lugar de usted solo, que lo invoque, a esa manifestación se le llama unción. La unción, dice la Biblia, que pudre los yugos. ¿Por qué la unción pudre los yugos? Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, comienza a operar en los dones que Él mismo delegó en usted, en la persona que lo hace manifiesto. Por eso es necesario la predicación. La Biblia dice que por la locura de la predicación es que la gente ha sido salvo. Porque la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros lo que hemos creído es poder de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted oiga a un loco viejo hablando en contra del don de lengua, de la manifestación del Espíritu Santo, trate de no dejarse contaminar, porque después está usted ahorita que ya no quiere hablar en lengua. Después está usted ahorita que si el Espíritu Santo está derramado en un sitio, usted dice que no quiere sentir, que usted dice que no se quiere mover, que usted no quiere que le salga esa gloria a Dios, que le sale a uno, hermano, cuando no siente el Espíritu Santo. Tu carne, hermano, está sintiendo una fuerza superior, algo poderoso que no es de tu naturaleza, es de una naturaleza espiritual, es una carga. Por eso la Biblia lo describe como fuego, porque cuando usted siente ese fuego, usted siente a veces hasta literalmente que usted se está quemando. Hay veces que cuando el fuego del Espíritu Santo llega en tu interior, tú sientes que te está quemando y tú sientes el calentón. Porque tu carne física siente la carga espiritual. Nakamasayama. ¿Cómo usted me dice a mí que el Espíritu Santo no se manifiesta así? ¿Qué sabe usted cómo se manifiesta el Espíritu Santo? La Biblia dice que en una ocasión le llevaron un endemoniado a Jesús. Y dicen, según los teólogos, dice que era un espíritu de epilepsia que tenía. Pero dice la Biblia que el padre de este muchacho le dijo a Jesús, el demonio, de tiempo en tiempo lo agarra y lo sacude. Y cuando lo sacude y cuando lo agarra y lo sacude, hermano, escuche palabra de Dios. Escuche palabra de Dios. Dice que cuando lo sacude lo tira al fuego y bota espumarazo por la boca y lo sacude en tierra. ¿Usted sabe lo que me está diciendo la Biblia? Que había un demonio que agarraba a este muchacho y lo hacía que se sacudiera. ¿Cómo usted me va a decir a mí que cuando la presencia llega de Dios a un lugar, no va a ser que el que esté endemoniado se sacude y caiga por tierra? ¿Cómo usted va a decirme a mí que la Biblia no habla de eso? Vaya la palabra. La Biblia dice, hermano, que Jesús, cuando los demonios vean a Jesús, caían por tierra. Dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar los fariseos, los soldados que lo fueron a buscar en el Getsemaní, dice la Biblia que cuando Jesús dijo yo soy, dice que todos cayeron atrás y cayeron por tierra. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que cuando usted le topa a una gente y se cae para atrás, que eso no es bíblico? ¿Cómo que no es bíblico si la Biblia lo dice? ¿Cómo usted me va a decir a mí que no es bíblico interponerle la mano a la cabeza a la gente para recibir el Espíritu Santo si el mismo Pablo le dice a Timoteo, óyeme, aviva el don del Dios que hay en ti, que fue puesto por la imposición de nuestra mano? Un don que Pablo le traspasó a Timoteo. Y Timoteo fue un hombre criado, un niño criado bajo las enseñanzas bíblicas. Era un muchacho que nació dentro del Evangelio, pero no había recibido el poder de Dios hasta que Pablo no le puso la mano. No me hable en contra del poder del Espíritu Santo.
Y no me cuestione la Biblia, ni quiera de interpretarla ni manipularla con una teoría teológica diabólica que contradice. En Corinto había un desorden, pero había dones. Había un mal uso, pero había dones. Estaban hablando en lengua desenfrenadamente. Pero que el mismo Pablo dice, óyeme, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Dios te da dones, pero Dios te da la capacidad para tú poder administrar. Por eso la Biblia dice que seamos buenos administradores de las cosas espirituales. Porque cuando Dios te da dones, Dios también te enseña cómo manejarlo. Dios no es un loco viejo. Dios no te da un don para que tú andes haciendo lo que era. Por eso es que el diablo está usando mucha gente. Por eso es que el diablo está distorsionando y está haciendo que muchos que el evangelio quede en vergüenza. Porque no es que no hay dones, es que lo están mal utilizando y el diablo se está vistiendo de ángel de luz para manipular. Nosotros debemos de entender, nosotros debemos de entender que los dones espirituales son reales, que la obra del Espíritu Santo es real, que los frutos del Espíritu Santo son una cosa y que el don de Dios es otro. Vamos a ver, para terminar ya con esto, vamos a ver también, hablando de los dones espirituales, en el libro de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 14, perdón, del 1 al 32. Vamos a hablar, hermanos, acerca del hablar en lenguas. Vamos a hablar de este versículo. Miren, yo no lo voy a leer todo completo, porque es demasiado largo, quiero cortar tiempo. Pero vaya a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 32, y usted se va a dar cuenta, hermano, que hay un versículo completico hasta el 39 que habla nada más del hablar en lengua, nada más. Yo no sé cómo es que todavía hay gente, hermano, que teniendo ese versículo enterecito, miren. No sé si se ve ahí. Bueno, no se ve porque bueno, ahí se ve. El hablar en lengua, mire, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1 hasta el 39. Oiga bien, todo eso entero es del hablar en lengua. Mire qué dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque a Pablo le interesaba que profetizaran. Hay un interés de Pablo para lo que dicen también que el don de profecía, que en este tiempo no hay profeta. Hermano, en este tiempo no te puedo decir que no hay profeta. Yo no lo conozco. Y no sé si llevan el ministerio al pie de la letra. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Ahora, lo que yo sí sé es que hay un don de profecía. Hay un don de profecía que se manifiesta. Y hay gente que se guardan para Dios y que Dios le da palabras de profecía. Entonces no me diga que no hay profecía. Y a Pablo le interesa que aunque nosotros tenemos la Biblia, que se profetice. Entonces no me diga que no se puede profetizar. No, la obra del Espíritu Santo es una. Pero el don de Dios también es para edificación de la iglesia. Y toda es por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, dice que procuremos el amor, porque es lo que debemos de seguir. Y es lo que más debemos de tener cada uno como creyente. Entonces, pero también dice que procuremos los dones. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Para lo que dicen que el don de lengua que le dieron en Pentecostés a la gente. Escuche bien, hermano, lea la Biblia. El que habla en lengua no habla a los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo usted me va a decir a mí que la Biblia no registra cuando esto está clarísimo? Yo quisiera ver esa gente que hacen esos estudios teológicos criticando el don de lenguas. ¿Qué interpretación ellos le tienen a este versículo de Primera de Corintios enterecito, el 14, desde el 1 hasta donde se termina, hablando nada más del don de lengua?
La Biblia no tiene un versículo enterito para hablar de ningún otro don, ni para hablar del don de sanidad, ni para hablar del don de milagro, ni para hablar del don de ciencia, ni para no. La Biblia tiene un versículo entero hablando del don de lengua y todavía hay gente que me habla en contra de hablar en lengua. Hermano, si usted no habla en lengua, no juzgue sin saber, no entre en condenación y deje que el que hable en lengua hable en lengua y lo haga de la manera bíblica que Dios ha establecido. Entonces dice, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, nadie lo entiende. La gente entendía a los apóstoles en el día de Pentecostés, porque no eran lenguas angelicales, no eran lenguas espirituales, el Espíritu Santo hizo que ellos hablaran otro idioma. Eso era idioma. Pero no siempre fue así, y no siempre es así. Amén. Y hoy en día eso no pasa porque ya no es necesario. Y si Dios tiene que hacerlo, lo hace. Yo no lo he visto, ni hay evidencias de que alguien lo haya hecho, pero si Dios lo quiere hacer, Dios lo hace porque Él es Dios. Y yo no soy quien para cuestionar a Dios y decir que Dios no hace esto, Dios no hace lo otro. Yo lo que te estoy diciendo, lo que yo sí sé que Dios hace. Eso sí yo defiendo, lo que yo sé que Dios hace. Pero yo no te puedo decir a ti, Dios no hace tal cosa, porque Dios puede agarrar y convertir una Toyota en un carro en un pepino. Porque Él es Dios. Yo no te puedo decir a ti que no, Dios no hace esto. ¿Quién te digo a ti? Tú eres Dios, tú sabes de Dios, tú sabes quién es Dios. Cuando tú ves gente hablando así es porque desconocen que Dios es Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente y Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra por el dicho de su boca, todo el universo, los ángeles, dice que todo lo creado. Una persona cristiana que me diga a mí que no, porque Dios no hace esto, no hace lo otro, yo lo descarto de una vez. De una vez, hermano. Desde que una gente me viene y que no, porque Dios no hace así, Dios no estuvo así, Dios no estuvo así. Desde una vez, yo de una vez lo descalifico. Porque automáticamente me está diciendo, Dios, el Dios que yo le sigo, es un Dios limitado, que hace cosas limitadamente. Dios es un Dios de orden. Pero en el orden de Dios, Dios hace que las cosas imposibles sean posibles, pero es bajo su propio orden. En eso es que consiste el orden de Dios. Entonces, dice, porque el que habla en lengua, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando yo recibo un rema de parte de Dios, yo me prendo y hablo en lengua, porque recibí un rema. Ahora, el rema que yo recibí de parte de Dios en el Espíritu, yo te lo estoy transmitiendo a ti en mi lenguaje. Yo hablo en lengua cuando estoy predicando, porque el Espíritu Santo me está hablando, porque estamos interactuando y hay un hilo espiritual que el que me está oyendo no ve, al menos que no sea una persona espiritual que también tenga el don de interpretación. Por eso es que cuando yo hablo en lengua, yo mismo interpreto la lengua que yo mismo estoy hablando, porque yo sé lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y cuando yo estoy predicando y hablo en lengua, yo no me voy a hablar en lengua nada más, porque yo también sé hablar español. Y como yo sé hablar español en un lenguaje que usted me entienda, entonces yo mismo identifico lo que el Espíritu Santo me está trayendo a mi espíritu y lo interpreto para que usted pueda ser edificado. Ese es el orden que el Espíritu Santo dice que tengamos. Pero en el libro de Corinto había un desorden que la gente estaba hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua. Y se fueron en hablar en lengua y nadie estaba interpretando. Y la gente que iban a ver culto salían igualitos porque nadie entendía lo que estaban hablando, porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente. Por eso la Biblia dice que el que tenga un don de lengua, que tenga quien lo interprete, sino que no lo hable. Porque el que te está oyendo no es espiritual. Es por eso que lo dice, no es para que no lo hable, no. No es que tú no lo tengas, no es que no se hable en lengua, no. Es necesario que se hable en lengua. Ahora, la Biblia lo que dice es que si tú vas a predicar, que si tú vas a hablar en lengua, mejor no hable. Eso es lo que Pablo te está diciendo. Si tú te vas la noche entera, el día entero, el mensaje completo, sícama, bababa, raba la basama, lava la sábana y hablando lengua y lengua, que mejor te calle, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Eso es que no, que yo no me puedo controlar, no. Usted se puede controlar.
Porque si usted quiere, usted se calla y punto. Ahora, Dios te quiere dar algo y tú no, y ya es para ti, personal entre tú y Dios, fuera de una predicación, sea que tú seas el que esté recibiendo. Y eso es otra cosa. Porque tú te prendes lengua cuando se está predicando y eres tú y Dios los que se están edificando. O tú eres que te está edificando y porque tú estás hablando con Dios y Dios está hablando contigo. A través del mismo espíritu. Entonces, dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lengua, a no sea que interpreten para que la iglesia reciba edificación. Pablo lo que quiere es que la iglesia se edifique. Pablo lo que está diciendo es, hermano, el ministerio de profetizar es más importante que el hablar en lengua. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que no hable en lengua. Pablo dice, yo quisiera que todos hablen en lengua. Y Pablo dice, yo hablo en lengua más que ustedes. Pablo no estaba hablando ni diciendo, yo hablo más idioma que ustedes. Porque Pablo le está hablando a una iglesia que tienen un solo idioma. Ya no estamos en el libro de los Hechos, donde había gente de todos los lugares. Pablo está en Corintios, dándole una palabra a los corintios que tienen un solo idioma. Y aunque habían extranjeros en ese lugar, en ese entonces, Pablo no está hablando de idioma. Pablo está hablando claramente aquí en Corintios, claramente de lenguaje espiritual, de un lenguaje espiritual, que era balbuceo o no, que era rabasama o no, que era licasama o no, que era rabababa o no. Usted no lo sabe, porque usted no estaba ahí. Y la Biblia no dice, la Biblia nunca te va a ti a decir, porque nadie, ¿quién puede escribir un mensaje en lengua? Nadie. Deje su ignorancia, hermano. Usted no sabe cuántas veces los discípulos hablaron en lengua. Ah, que Jesús no habla en lengua. ¿Qué sabe usted? ¿Usted estaba ahí? ¿Por qué Jesús no le dijo a la niña que él levantó? Mira, niña, levántate. Y se lo dijo en su idioma, sino que le dijo Talita Kumi. ¿Por qué se lo dijo en otro idioma? Talita Kumi. Jesús utilizó un lenguaje diferente al que estaban ahí. Jesús hubiera podido decirle en el mismo idioma de los judíos. Sin embargo, Jesús coge otro idioma para hablarle a la niña. ¿Por qué? Puede ser que Jesús no quería que los discípulos escucharan lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Jesús dijo en un momento a los padres, no le digan a nadie lo que aconteció aquí adentro. Entonces usted no sabe, hermano, cómo Dios opera. Elí Sabatani. Padre, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué Jesús utiliza diferentes idiomas? Diferentes lenguajes. Dice la Biblia que muchos de los que estaban abajo pensaban que él estaba invocando a Elías. No se sabe, el escritor todavía no sabe si era que estaba invocando a Elías o si en verdad dijo Elí Sabatani. Usted no sabe cuántas cosas se hicieron en aquel tiempo y el Espíritu Santo hizo, porque la misma Biblia dice que aún mayores cosas hizo Jesús, pero que no fueron escritas. Sana Kaima Soja. Dice la Biblia que Jesús hizo más cosas y no fueron escritas que esa butez y Jesús habló en lengua. Entonces, hermano, deje de hablar de cosas. Ah, no, que Jesús no dijo esto, que Jesús no hizo esto, que la Biblia no dice esto. Mi hermano, todo lo que la iglesia hace, aunque distorsionado, aunque el diablo también tome posesión, aunque el diablo cambie la palabra, aunque el diablo esté engañando a la iglesia, aunque el diablo está metido en la iglesia de lleno de cabeza, claro que sí. Pero todo lo que la Biblia enseña y todo lo que nosotros nos hemos criado y todo lo que vemos y todas las experiencias están en la Biblia. Y están sustentadas en la palabra. Que usted se lo quiera quitar para sustentar su loquera es otra cosa. Entonces, vamos a terminar, hermano. Me quedan 7 minutos. Y quiero leer el 39. Lo voy a volar para poder ya, porque si usted lo quiere leer, léalo en su casa, porque es largo. Voy a leer el 39 que dice: así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas.
Si usted se fija, Pablo está diciendo, procuren profetizar, pero no impidan que hablen en lengua. Cuando Pablo dice que no impidan que hablen en lengua, Pablo no está diciendo no impidan que hablen idioma. Porque el que está profetizando está hablando en el idioma que las personas están interpretando y están entendiendo. Cuando Pablo está separando y está dando a entender que no estamos hablando de un idioma. Pablo está diciendo no estamos hablando de un idioma. Profetiza. La palabra profetizar que Pablo utiliza es predicar, es hablar. Porque cualquier profetiza habla y da las revelaciones de Dios para edificación de la iglesia. No estamos hablando de una profecía de que mira, Dios te lleva a las naciones, Dios que sé yo qué, aunque si Dios te la da, dala. Pero yo estoy hablando de profetizar, es de predicar. Ahora mismo yo estoy profetizando. Cuando yo hablo de la venida del Señor, yo estoy profetizando un acontecimiento que está en la Biblia. Y aunque lo estoy predicando, es una profecía porque todavía no ha acontecido. Entonces lo que a Pablo le interesaba era que se profetizara de la venida de Cristo y del Evangelio de Jesucristo, porque era el mandato que Dios le había dado, porque era un acontecimiento que todavía no había pasado y por eso es una profecía. Entonces tenemos que interpretar la Biblia. Era un interés de los apóstoles que se profetizara de esta gracia, que se profetizara del Evangelio, porque recuerde que los últimos libros de la Biblia que nosotros tenemos fueron elaborados a través del ministerio de Pablo y de los apóstoles. Pablo en el momento que dice a mí me interesa que ustedes profeticen, Pablo lo que está diciendo, a mí me interesa que ustedes hablen de los misterios del reino, que todavía no habían sido revelados porque todavía los libros de Corintios, de Gálatas, de Tito, de Timoteo no estaban ahí, ellos no los tenían todavía porque Pablo estaba en el ministerio y esas son cartas que Pablo le estaba dando a la iglesia según iba desarrollando su ministerio. Entonces, hermanos, no seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque ya el don de lengua estaba establecido desde antes de Pablo ir a hablar a los corintios, desde antes de que se hablara de estas cosas. Usted no puede sustentarme una enseñanza con la misma carta de Pablo, si la misma carta de Pablo son las que corroboran esas enseñanzas y dicen que sí, y usted no puede venir a tumbar la misma carta de Pablo o la de Jesús, cuando el mismo Jesús también le dijo a sus discípulos, ustedes echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. ¿En cuáles lenguas? Jesús no lo dijo. Jesús no lo dijo y que ustedes hablarán en otro idioma. Ninguna traducción bíblica, al menos que no sea ya una traducción manipulada, dice que Jesús dijo que nosotros íbamos a hablar en otro idioma. La Biblia dice que hablaremos en otras lenguas. Pablo dice que hablamos en otras lenguas. Pablo dice que hablamos lenguaje angelical y que eso es un don del Espíritu, dice Pablo. Y Pablo dice también que no se le ha dado a todo el mundo. Porque Pablo dice también que el Espíritu Santo da los dones según a quien él cree. Y si usted no cree que Dios da el don de lengua, entonces ¿para qué le van a dar a usted un don de lengua? No hable lengua a usted y quédese tranquilo y siga su evangelio sin hablar lengua. No se sacuda. Si usted entiende que Dios no sacude gente, no se sacuda a usted. Si usted siente a Dios de una manera tranquila, siéntalo de una manera tranquila. No juzgue. Si usted Dios no lo arrastró para sacarle los demonios cuando se convirtió, deje que Dios siga arrastrando todo el que quiera arrastrar. Que la Biblia dice que la gente se arrastraba, que los demonios se arrastraban. Si los predicadores quieren hablar con los demonios, interrogarlos, no critique eso, que Jesús interrogó al el endemoniado ganadero y le preguntó quién eres tú, de dónde tú vienes, quién tú eres, cuántos son ustedes, y tuvo una conversación con ellos y el endemoniado le pidió permiso, maestro, déjame irme para allá, para de los cerdos y dame permiso prima aquí. Jesús entabló una conversación con ese endemoniado. La Biblia dice en el libro de Marcos también que hubieron demonios que cuando el maestro se acercaba le dijeron, óyeme Señor, porque ha venido antes de tiempo para atormentarnos. Los demonios le hablaban a Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta hay cosas que pasan que son sobrenaturales. Si usted es un natural y no entiende las cosas espirituales, no esté entrando en condenación. Nauka, dipaucaso. Hermano, cuídense de las falsas enseñanzas. Cuídense de la falsa doctrina.
y cuídense de esa teología diabólica que están dando muchos maestros, llamados maestros, muchos rabinos. Y vamos a guiarnos por las enseñanzas del Espíritu Santo. Y vamos a terminar, hermano, con el libro de Corintios, capítulo 13, 1. 13, 1. Con esto termino. Ya lo leí ahorita, pero lo voy a leer de nuevo. Con esto termino. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Lo voy a leer de nuevo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Usted escuchó lo que dice Pablo? Pablo está hablando de la preeminencia del amor. El amor es lo primero que debemos de buscar. El amor es lo primero que debemos de tener. El amor es lo principal, es lo esencial. Es la base del cristianismo, del evangelio. Es la base del hombre y la mujer llamado por Dios. Es lo que te va a salvar, es lo que te va a llevar al cielo. Es lo que hace que Dios se manifieste y que Dios pueda entrar en tu corazón. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, el Espíritu Santo es el espíritu de amor. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, principio. Lo primero es amor, porque está por encima de todo. Ahora, Pablo está diciendo que si yo hablase lengua angelicales, Pablo está diciendo ahí, hermana, si yo hablase lenguas humanas, Pablo está definiendo, y angelicales. Pablo está diciendo, si yo hablo lengua humana, es decir, si yo hablo en lenguas de idiomas, la que hablaron en el libro de los Hechos, los apóstoles, que la gente lo entendía, y angelicales, la que hablaban los corintios por el Espíritu. Pablo está definiendo las dos manifestaciones de lengua que la Biblia registra. No me quiera usar una sola manifestación, no. Que la Biblia habla más del don de lengua angelical y espiritual que del don de lengua humana. La Biblia nada más habla en el libro de los Hechos de la lengua humana. Nada más. Después de ahí la Biblia no registra más nunca. Y no se ha visto en la historia que Dios ha usado gente hablando en otro idioma. Por ahí hay gente que dicen que Gigi Ávila fue a China y habló otro idioma, pero no hay una grabación para certificar eso. Jonathan Piña también creo, hermano, si no me parece, que tiene un testimonio de que fue un lugar y que ellos hablaban en un idioma y que ellos lo usaban. No hay una evidencia de eso. El apóstol Rafael también yo escucho su mensaje, pero lo cuelo, porque también habla un montón de cosas antibíblicas, también tiene un mensaje, siempre tiene unos mensajes que levantaba muchos muertos, que estaba en un lugar que se convirtieron mil, que estaba en un lugar, siempre él dice que estaba en un sitio, que Dios hizo qué sé yo qué cosa, pero no hay evidencia de eso. Entonces, si usted no tiene evidencias de algo, Dios ha hecho cosas sobrenaturales conmigo, cosas poderosas, pero como yo no tengo evidencia, yo lo predico poco, porque usted me cree si quiere. Si Dios va a hacer algo en el momento, tiene que hacerlo en el momento exacto donde yo estoy ahí. Si Dios va a levantar un muerto y yo voy a predicar, bueno, Dios levanta muertos, tienen que traerme un muerto en ese momento y yo levantarlo en ese momento. La gloria sea para Dios. Y Dios se va a glorificar y va a levantar ese muerto. Si Dios me usó levantando un muerto y Dios no me va a usar más levantando otro muerto, ¿para qué yo voy a andar de campaña en campaña y de lugar en lugar? Dios me usó para levantar un muerto. Si usted no estaba ahí, usted me cree si quiere. Eso fue una experiencia que yo tuve en aquel momento. Y si Dios hubiera sabido que se sepa, alguien hubiera estado ahí grabando con un teléfono y hubieran señales. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no es para engrandecerte a ti. Es para engrandecerse Él. Si Dios levanta un muerto a través de ti, es para que el que Él levantó y la familia de ese muerto glorifiquen a Dios, no para que tú te andes sirviendo como el que levanta a los muertos. Por eso hay tantos evangélicos y tantos predicadores pasando vergüenza, hermano. A mí nadie me va a hacer pasar vergüenza. Yo puedo tener una multitud de miles de gente y si Dios no me dice que va a sanar a nadie, yo no voy a decir que aquí Dios está sanando. Porque yo no voy a ir a brillar para ahí. Si Dios no sanó a nadie, que no lo sane. Porque esto es don de Dios. Dios hay que dar el don de sanidad. Naú. Si Dios me dio el don de la palabra, yo voy a dar el don de la palabra y voy a predicar y punto. ¿Qué yo tengo? El don de la palabra.
tengo un dominio de la Biblia, yo lo sé que lo tengo, de interpretar la Biblia. Yo te agarro un versículo y te lo leo y el Espíritu Santo me da la interpretación de una vez, un don que no viene de mí. Yo en mi humanidad terrenal no tengo la capacidad de descifrar la Biblia. Y hay gente, hermano, que no puede leer la Biblia. Yo puedo estar oyendo un mensaje y el Espíritu Santo, mientras yo estoy oyendo el mensaje, es como un colador, me va diciendo: eso no es de Dios, eso sí, eso no, eso sí, eso no, eso sí, habló verdad, habló mentira. Porque tengo un sedazo espiritual para descifrar la Biblia. Y para mí ese es uno de los dones más importantes. Aunque Dios no me use levantando muertos, aunque Dios no me use sanando, aunque Dios no me use echando fuera demonios, que lo ha hecho. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu. Y sin palabra no hay manifestación. Y la manifestación viene por el uso de la palabra. Entonces, si usted dice que Dios que el hablar en lengua, hermano, que eso no es de Dios, usted está mal. Y usted está en pecado y usted está entrando en maldición. Y está entrando en condenación. Porque la Biblia dice lo contrario. Y le he dado base bíblica bastante. Le he dado un estudio profundo. Un estudio que no va a correr mucho porque a la gente no le gusta escudriñar y le gusta dejarse llevar por todo el mundo. Vuelvo y repito, que hay un desorden en el pueblo de Dios. Claro que hay un desorden. Que hay manipulación, que hay espíritu de error, que hay espíritu de... Claro, yo he visto todo eso, hermano. A mí me ha tocado pasar por diferentes iglesias. Y yo he visto ministros, pastores, hablando en lengua mecánica, hablando en lenguas que no son angelicales, imitando lengua, manipulando a la gente, malinterpretando la Biblia, mal enseñando al pueblo. Pero es necesario que la iglesia procure los dones espirituales. La iglesia de Jesucristo tiene que orar de manera individual, todos. Esto de los dones espirituales no es para los predicadores, no es para los pastores, no es para los ministros. Esto de los dones de lengua es para la iglesia completa, para todos. La iglesia tradicional en aquel entonces no tenía eso, de que yo soy el que sé y aquí al que Dios le da revelaciones a mí, no tenía eso. La iglesia apostólica, cualquier niño, cualquier persona podía traer una revelación y el Espíritu Santo podía agarrar a cualquiera. Amén. Así que ya ustedes saben, mi hermano, vamos a cortarlo ahí. Después le voy a dar más profundidades. Amén. Vamos a ver cómo corre esto. Y a mí me gustaría que si usted ve este video, sea a través de YouTube, sea a través de Facebook, sea a través de las diferentes plataformas sociales que tenemos. Facebook y YouTube son los que soportan este video de 1 hora. Vamos a hacerlo, hermano, son 1 hora y pico porque son 2. Vamos a hacerlo que usted pueda opinar. Opine, déjeme su comentario, déjeme estudios bíblicos, mándeme estudios bíblicos, interactúe. Yo estoy abierto a debate, hermano. Estamos preparados para debatir con cualquier teólogo, con cualquier persona que tenga conocimiento de la Biblia, con cualquier persona que defiende esas doctrinas extrañas. Estamos dispuestos a desmontarle las teorías por la Biblia y también por la misma revelación del Espíritu Santo que fue dado en su palabra y que nosotros debemos de saber a qué cita bíblica ir. Porque hay gente que, hermano, mire, escuche algo. Hay personas que cuando ellos quieren traer una herejía, ellos van a la Biblia y usted cree que ellos le están dando una palabra de la Biblia por real porque ellos están usando la Biblia. Sin embargo, ellos están omitiendo otros versículos de la Biblia y están malinterpretando algunos otros versículos para sustentar su teoría. Yo le estoy dando una palabra, unas citas bíblicas que son reales, que están ahí, que usted la busca y la habla y son fáciles de entender. En todo el idioma que usted lo busque, en toda la Biblia que usted lo busque, en todas las interpretaciones que usted le busque, es lo mismo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Ronio Soria se despide de este lado, que la paz del Señor se montara en nosotros.